Ey, dos, tres, cuatro. No obstruyas con tus pertenencias pasillos y escaleras, ya que son nuestras rutas de evacuación. Apaga o silencia tu teléfono celular. La sala cuenta con equipo de protección civil, como sistema de alertamiento sísmico, hidrantes, extintores, camilla y botiquín de
Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes de Universo de Letras, de Literatura UNAM. Estamos de regreso en esta sesión vespertina del primer encuentro de literatura y cultura chicana. ¿Y cómo hablar de literatura y cultura chicana sin dirigirnos a todos los públicos, incluyendo el público infantil y juvenil? Así que por eso es que esta tarde me complace enormemente, y es un honor para mí, Isa, presentarte, Isa Watanabe, que recién está llegando de Perú, para estar con nosotros esta tarde y también esta mañana que estuvo con mediadores de lectura y continuará con jóvenes interesados en la formación lectora el día de mañana. Voy a platicarles un poquito quién es Isa Watanabe para quien no la conozca, y la primero es recomendarles que corran y la conozcan. Ella nació, vive y trabaja en Lima, Perú, cursó estudios generales, letras, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó sus estudios en Bellas Artes e Ilustración. Esto lo cursó en Palma de Mallorca, donde residió durante 15 años. Ha ilustrado Migrantes, publicada por Libros del Zorro Rojo, Barcelona, 2019, con el que ha ganado muchos premios, por mencionar alguno, y se ha traducido a más de 18 idiomas, además, por supuesto, del castellano. Con Migrantes ha ganado, entre los muchos premios, voy a mencionar solamente algunos: el Premio UNESCO, el Banco del Libro de Colombia, el Gran Premio del Jurado de Beijing, en China, y el Prix Saussure en Francia, entre muchos otros distinciones que ha tenido por este maravilloso libro-álbum del cual seguramente nos va a platicar, Migrantes. También es autora de Más te vale Mastodonte, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en 2014, Las increíbles aventuras de Juanito y su bicicleta amarilla, de Polifonía, 2014, y La lavandera, de Museo de Arte de Lima, 2013, entre muchos otros. Así que Isa está con nosotros hoy para hablarnos justamente de la manera en la que Migrantes habla y fomenta pues conceptos de inclusión y de reflexión, incluso de provocación, diría yo, Isa, con la literatura infantil y juvenil, pero también con la literatura familiar. Así que, Isa, tienes la palabra. Bienvenida a México, bienvenida a la UNAM y bienvenida a Literatura y Fomento a la Lectura. Con ustedes entonces, Isa Watanabe. Bueno, yo voy a comenzar esta charla leyendo un poema de una poeta que se llama Wisława Szymborska, que no sé si la conocen, y si no la conocen voy a sugerir lo mismo que acaba de sugerir, que corran a buscarla. Este poema se llama Una niñita tira del mantel. Desde hace más de un año se está en este mundo, y en este mundo no todo se ha examinado y puesto bajo control. Ahora a prueba están las cosas que no pueden moverse solas. Hay que ayudarlas en eso, correrlas, empujarlas, cogerlas de un lugar y trasladarlas. No todas quieren. Por ejemplo, el armario, la cómoda, la inflexible pared, la mesa. Pero ya el mantel sobre la testaruda mesa, si se lo agarra bien de las orillas, muestra disposición al viaje. Y sobre el mantel, los vasos, los platitos, una jarrita con leche, cucharitas y un tazón, hasta tiemblan de ganas. Muy interesante. ¿Qué movimiento elegirán cuando ya se agiten en el borde? Recorrido por el techo, vuelo alrededor de la lámpara, salto a la ventana y de ahí a un árbol. El señor Newton no tiene nada que ver con eso. Que mire desde el cielo y agite los brazos. Esta prueba tiene que hacerse y se hará. Es el poema que estamos viendo, y si podemos pasar a la siguiente. El poema... ¿Para qué ponga esto? No, está bien así, gracias. El poema abre con estas preguntas una dimensión en la que, liberadas de su condición de objetos funcionales regidos por las leyes newtonianas,
Las tazas, platitos y cucharitas pueden volar. Nos habla de un árbol, un paisaje, un horizonte al cual asomarnos y pregunta a cada lector por el movimiento que elegirá. Nos propone con esa interrogante una ventana abierta que nos devuelve nuestra propia capacidad de vuelo. Esa capacidad que no es otra que la extensión del juego de nuestra infancia. Hablo acá un poquito de un autor que me gusta mucho, que se llama Winnicott, que fue un psicoanalista y pedagogo que desarrolló la teoría del juego. Muy brevemente lo cuento porque en ella plantea que a través de la simbolización el niño comienza a reconocer, o sea, digamos, él lo que dice es que hay un momento en que cuando somos bebés, cuando nacemos, no distinguimos aún lo que está fuera de lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y que a medida que comienza esa separación y uno empieza a reconocer que hay una distinción entre la madre y uno, lo que está fuera y lo que está dentro, ese tránsito es muy, que puede ser un poco traumático, es muy difícil. Y que para ello, algo que ayuda y que él descubre mediante las observaciones, el niño usa lo que él denomina el objeto transicional, que es algo que está como que lleva la parte de la madre y lo acompaña en ese tránsito. Por ejemplo, el dedo, el chuparse el dedo, o un chupón, o un osito de peluche, ¿no? Entonces es algo que lo ayuda a transitar desde ese lugar hacia la diferenciación. Y en esa teoría él plantea también el espacio transicional, que sería este espacio que no está ni dentro del individuo ni fuera, en el exterior, sino es como un espacio en medio, en que el niño, a través de la simbolización, agarra objetos que existen en el mundo externo y que los utiliza para sus necesidades interiores. No sé si se ha entendido muy bien mi explicación acerca de esto, pero bueno. Para Winnicott, este espacio del juego es imprescindible a lo largo de toda nuestra vida, porque es muy difícil, es una tarea muy complicada siempre tener que integrar estas dos realidades, la interna y la externa, lo que se nos impone de fuera y lo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, toda creación cultural, artística y literaria sería pues una extensión directa de esa necesidad de crear este espacio de juego. Winnicott nos dice, vivir creativamente implica conservar algo personal, quizás secreto, que sea incuestionablemente uno mismo. Cuando vivimos creativamente, descubrimos que todo lo que hacemos refuerza el sentimiento de que estamos vivos, de que somos nosotros mismos. Podemos mirar un árbol y hacerlo creativamente. Si usted ha pasado alguna vez por una fase depresiva, nos ha ocurrido a la mayoría de las personas, entonces conoce la sensación que es exactamente inversa a la anterior. ¿Cuántas veces no me habrán dicho, hay un citizo frente a mi ventana y ha salido el sol, y sé intelectualmente que debe ser un bello espectáculo, pero esta mañana, lunes, no significa nada para mí, no puedo sentirlo, me provoca una aguda sensación de que no soy real. Para Winnicott, lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena vivirse es más que ninguna otra cosa la percepción creadora. Frente a esto, solo existiría una relación de acatamiento, de sumisión o reacción a lo que nos llega del mundo exterior. El poema de Szymborska cuestiona lo establecido. Se resiste a acatar las normas impuestas y nos dice que las cosas pueden ser de otro modo. Y sí, nos abre un espacio para preservar nuestro deseo, nuestra necesidad de contarnos historias, de ficcionar, de imaginar, porque somos ante todo, como dice Michel Petit,
seres poéticos con derecho a la metáfora, a la belleza bajo múltiples formas, para nutrir nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestra creatividad. Inventar es también un acto de resistencia. Vivimos en una sociedad a la que le encanta cerrar ventanas, que no admite desviaciones, que exige que las tazas caigan y se rompan una y otra vez cada vez que alguien tira del mantel. Es así, y para entrar en lo que nos convoca en esta charla, que muchos de los libros para jóvenes y niños no escapan de esta demanda y sostienen fuertemente la mano del niño para guiarlo por un camino seguro que lleve directamente a una respuesta ya anticipada. Lo llenamos de enunciados y sobreexplicaciones. No vaya a ser que se desvíe y encuentre otras salidas. Imponemos así una única respuesta posible en la que cualquier otra, como si de una ecuación matemática se tratara, nos conduciría al error. De esta manera creamos una relación vertical de poder que anula la posibilidad real del encuentro con el lector. Lo contrario a esta posición es la que invita al diálogo y acoge al otro a través de una escucha atenta. Pero para escuchar es necesario callar un momento. Solo a través del silencio seremos capaces de abrirnos a un diálogo en el que comunicar sentidos supone estar dispuestos a no comprenderlo todo, a dejar espacios opacos, a sembrar enigmas sin respuestas y dejarnos sorprender por lo inesperado. ¿Qué movimiento elegirán cuando ya se agiten en el borde? La autora de este poema no sabe la respuesta. Es imposible, desde el lugar que ha elegido, anticipar la respuesta que cada lector daría. Abre con lo no dicho un diálogo que comprende al otro en toda su singularidad, en su mirada única del mundo. El poema se convierte en un espacio de encuentro entre múltiples miradas que abren un horizonte infinito de posibilidades. Aquí cito a Cecilia Bayur, que dice: todo arte supone un diálogo entre el decir y el callar, entre el mostrar y el ocultar, entre el sonido y su ausencia. Las maneras en que cada arte decide construir las tramas de la sugerencia por medio de lo dicho y lo visible invitan a pensar sobre los límites y riesgos del silencio. Mi padre era poeta. Debido a su origen japonés, mi abuelo migró en barco desde Japón, su poesía estuvo directamente influida por el haiku. Yo me llamo Isa por el poeta japonés Kobayashi Isa. El haiku nace de la atención hacia algo que es observado por el poeta y que le ha causado asombro, maravilla o una ligera tristeza o conmoción. Una revelación de la que el poeta, gracias a su mirada atenta, es testigo. Pero el imperativo mediático, como bien señala Breton, no admite silencio. La velocidad y el ruido incontinente en la comunicación moderna anulan la capacidad de escucha atenta y el pensamiento reflexivo. La palabra que no calla nunca, diluida en su propia saturación, se arriesga a ya no ser escuchada. Con los años aprendí que existían otros tipos de silencio. Mi infancia estuvo marcada por los años de conflicto armado interno de mi país, el silencio político, las miles de voces silenciadas de las víctimas. Aprendí que a veces no hay palabras que basten para comunicar el dolor de lo vivido, el silencio como fractura, como abismo. Este libro, como he contado muchas veces, nació sin una intención deliberada de contar una historia sobre la migración forzada. Surgió de una necesidad de expresar en un dibujo lo que habían causado en mí las fotografías de un grupo de niños en un campo de refugio improvisados en Siria. En esas miradas habitaba el abismo. Podemos pasar a la siguiente.
Es de una serie de un fotógrafo que se llama Magnus Venmar, que se llama Donde duermen los niños. Es probablemente ese silencio el que está presente en el libro, mi incapacidad absoluta de comprender. Podemos pasar a la siguiente. Aquí voy a contar un poco el proceso del libro, mostrar las imágenes del libro y luego continuar con la lectura de este texto. Podemos pasar a la siguiente. Ya hace muchos años me fui a vivir a Mallorca y ahí coincidí con algo que se llamó la crisis de los cayucos, que fue una migración, digamos, muy masiva de personas que venían de África y llegaban a las costas mediterráneas. Uno de los compañeros con los que yo vivía conoció a un chico que acababa de llegar de Mali en uno de estos viajes y que llegaba sin papeles, sin hablar el idioma, no conocía a nadie, no tenía dónde ir. Él hablaba, Abdoulaye, un poco de francés, mi compañero de piso también, entonces pudieron comunicarse, conocerse un poco y vino a vivir a casa. Estuvimos viviendo más de 1 año y medio juntos y fue así que conocí de forma muy cercana el viaje migratorio que había tenido él, lo que significaba para su familia, la situación en la que estaban en Mali, lo que había sucedido con sus compañeros también de viaje y el proceso en el cual intentó o tuvo que adaptarse a una sociedad que por todos lados le cerraba las puertas. Muchos años después yo regreso a Perú y me encuentro con estas imágenes de estos niños y necesito en ese momento hacer un dibujo y hago este primer dibujo. No había pensado hacer un libro sobre migración, solo hacer este dibujo. Y luego hice un segundo dibujo porque necesitaba que estos personajes tuvieran un lugar donde descansar. Entonces, si pasamos al siguiente. Y al siguiente. Como ven, son dibujos a lápiz, estaban hechos en una libreta pequeña. Y bueno, hice muchos de estos dibujos mientras trabajaba en otra cosa. Cada vez que tenía un ratito me ponía en la libreta a dibujar. Les empecé a poner color. Podemos ver la siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Tuve muchísimas de estas imágenes, además las repetía, tenía una cosa un poco obsesiva con los detalles y recién cuando tenía ya varias y evidentemente estaban narrando una secuencia, una historia, me propuse ya muy conscientemente hacer un libro sobre migración. Pero cuando uno toma una decisión así, que en realidad ya había estado tomada, pero fui como consciente, y se plantea si tienes derecho a hablar de una historia como esa desde el lugar de privilegio, desde donde estás, ¿no? Y estuve como mucho tiempo cuestionándome eso, metiéndome a ver a investigar muchísimo, a sumergirme mucho en este tema, porque es un tema sumamente delicado que no podía tratar evidentemente a la ligera. Y cuanto más me zambullía en el tema y más oía cosas y más
entrevistaba a personas que habían tenido una historia similar, lo que me encontraba era cada vez más terrible. Entonces, de pronto me di cuenta de que esto ya no me era honesto a mí misma y que la única posibilidad de sentir que tenía cierto derecho a contar algo así era hacerlo desde este lugar emocional muy honesto, eso. Entonces cambié toda el estilo y lo volví muy oscuro. Y podemos ver la siguiente. Y bueno, acá empieza un poco el libro, que es un libro que no tiene texto, es un libro silente, que fue planteado desde el inicio así, y que el único texto que aparece es esta pequeña cita, que no se llega creo que a leer del todo, pero bueno, es una película de Evangelopoulos que se llama El paso suspendido de la cigüeña. Quisiera pasar las imágenes del libro sin comentar mucho, porque justamente es un libro silente para que las puedan ver, y luego, bueno, continúo con la charla. Si las vamos pasando solamente... Sí, tú, como... Pásalas nomás. Hasta ahí nomás. Bueno, a finales del 2019, yo entrego este libro a mediados del 2019 y lo suelto desde Perú y lo editan en España. Entonces me invitan cuando sale el libro publicado a España a hacer varias presentaciones en diferentes como colegios, institutos, bibliotecas de diferentes ciudades de España y de realidades socioeconómicas muy diferentes. Algo que se hizo muy evidente para mí desde el principio es que este libro no debía ser contado por mí. La historia de los personajes comienza antes de abrir el libro. Vieron que empieza con un bosque oscuro, este personaje de la muerte que llega en un ave y se encuentra con algo y ve una maletita, ¿no? Y con la maletita después se encuentra la parte de atrás de un grupo que ya está caminando, ¿no? Entonces, lo primero que uno se pregunta es ¿de dónde vienen estos personajes? ¿De qué huyen? No se dice en el libro de qué. Pueden ser muchísimas las razones. ¿Por qué es azul el pájaro? ¿Qué hay en la maleta? La curiosidad que suscitaba el libro, las discusiones a raíz de las diferentes respuestas, la mirada atenta en cada imagen para tratar de encontrar algunas pistas, para construir cada uno un relato, es lo que le daba sentido al encuentro. Un niño decía, están tristes, seguro la casa donde viven se ha inundado. Entonces otro reclamaba, pero para eso tendrían que vivir todos en la misma casa y son muchos, no entran.
El primero entonces reflexionaba y respondía: entonces se han inundado todas las casas, todo el pueblo. Y efectivamente, una de las causas de las migraciones, como sabemos, son los desastres naturales. Pero es diferente llegar a través de la indagación, de las preguntas, de la curiosidad. El personaje de la muerte, por ejemplo, a veces interpretada como compañera de viaje, otras como culpable, algunas como olvido, otras como recuerdo de aquello que han dejado atrás. Yo, como autora, podía imaginar respuestas posibles, pero ninguna era más o menos válida que las que daban los demás. En enero, ya he dejado la imagen del bosque oscuro. En enero fui invitada a Francia para participar en un proyecto que se había organizado a nivel departamental entre las mediatecas del Cantal y los centros de acogida de la región. Durante las 2 semanas previas a mi llegada, los niños realizaron proyectos a partir del libro en las escuelas. Entonces, cada día visitaba en una ciudad distinta 2 instituciones, cada una 3 horas más o menos, haciendo talleres, viendo los trabajos que habían realizado los chicos y luego haciendo encuentros con los niños de los colegios franceses y los que se encontraban en estos centros de acogida, en los que llevaban mínimo 1 año, porque primero les enseñan francés para luego poder hacer para que luego puedan ingresar a los colegios. Entonces, en este periodo, se dieron estos talleres. Y descubrí muchísimas cosas en estos talleres. Una de ellas, por ejemplo, es que al no tener texto, al ser un libro silente, no solamente, genera que los niños intenten contar o relaten sus historias o una historia acerca de lo que están mirando, sino que el hecho de que no haya un texto en el lenguaje oficial del lugar de acogida solía igualar, generar una igualdad de condiciones entre los chicos que no hablaban ese idioma y los que sí. Eso fue un detalle muy importante en estos encuentros. Lo que no sucedía con otros libros, por ejemplo, que estaban en francés y que ellos al no hablarlo muy bien les costaba un poco intervenir, ¿no? Ahí justo esta mañana he estado en una charla con mediadoras, me han contado algunas experiencias de sus mediaciones de lectura a través del libro y yo les he contado algunas otras, pero infinidades de ejemplos que les podría mencionar. Creo que no va a haber tiempo, pero luego voy a pasar algunas fotos así de forma muy rápida de algunos de estos talleres. Michel Petit ha escrito mucho sobre la importancia de la literatura en niños y adolescentes que han sufrido la marginación, el desarraigo, la violencia. A partir de las experiencias de mediación lectora, nos recuerda que la dimensión que abre la posibilidad de imaginar un horizonte más amplio es fundamental y que la escucha atenta tiene un efecto afectivo y por lo tanto reparador. Y quiero hacer un paréntesis para citar una cosa que ella misma pone en un libro sobre un trabajo que hizo en Colombia con niños de la ex guerrilla, y cita como un niño tras estos encuentros de lectura dice: nosotros tenemos la cabeza, como se dice, envuelta como en nudos. He venido organizando mejor, pensando, teniendo más calma, no haciendo las cosas como a la ligera, sino más despacio y aprendiendo a tener sentimientos, porque nosotros allá tapábamos mucho eso.
Y aquí resulta que no. Allá uno simplemente se olvida de los sentimientos, de lo que uno lleva adentro. Los libros, como hablábamos también esta mañana con las mediadoras, sirven para poder a veces justamente ponerle palabras a esto que todavía no hemos tenido la posibilidad de canalizar, de procesar, de entender. Como comentaba hace un rato, vivimos en esta sociedad como de imágenes, de permanentes noticias, de ruido constante, ¿no? Que nos muestra todas estas realidades, pero no nos da la pausa para poder procesar todo esto. De pronto vemos, no sé, la vez pasada tengo una hija de 15 años que ve mucho TikTok, que es, bueno, conocen todos lo que es el TikTok, ¿no? Yo no tengo, y la verdad es que me aterra. Y yo le preguntaba, ¿cuántos minutos dura uno de estos videos para que realmente tú lo puedas atender? Y me dice, bueno, para que realmente no pierdas la atención, 40 segundos. Entonces es como, y son 40 segundos, un minuto, otro video, pero es casi igual a cuando vemos las noticias o la información, o de pronto estamos viendo un acontecimiento terrible, un barco que se ha volcado en el Mediterráneo, y al segundo siguiente estamos viendo la publicidad de las zapatillas, ¿no? Entonces es con una velocidad y saturación tal que no hay posibilidad de procesar las cosas. Los libros te permiten la pausa, ¿no? Y como justamente hablaba contigo, a veces tratamos de protegerlos de ciertas realidades que pueden ser muy duras, pero lo cierto es que viven dentro de estas realidades también, y con la cantidad de información a la mano que tienen es imposible que estén a espaldas de eso, y más bien les llega de una forma eso, que quizás sea que no permita digerir o comprender, ¿no? Por eso es tan importante la lectura, ¿no? Que aparezcan estos temas en los libros. Bueno, regreso de las presentaciones de España, tal, no sé qué, y ¡tum!, en el 2020 se impuso el aislamiento, la distancia como única forma de evitar nuestra propia muerte y la de los demás. Comenzamos a tenerle miedo al otro y a cambiar de acera y limpiarnos con alcohol cada vez que tocábamos algo que hubiera sido potencialmente tocado por alguien más. Dejamos de ver a la gente que amábamos, a nuestros hijos, nuestros padres, amigos. Se nos prohibió despedirnos de quienes a causa del virus perdían la vida. Tuvimos que morir solos. Las consecuencias a nivel psíquico son gravísimas. Solo por poner un ejemplo clarísimo de esto, el índice de autolesión y suicidio en adolescentes ha alcanzado el pico más alto de la historia. Lo pongo porque tengo una hija de esa edad y estuve en el medio de estas situaciones. En febrero, tras finalizar el proyecto en Francia, Rusia invade Ucrania. Destroza de la forma más brutal todas las tazas, los platos, las cucharitas, la mesa entera. Millones de niños con el mismo abismo en la mirada y mi incapacidad una y otra vez de entender nada de nada. Pero me esfuerzo por recordar que a pesar de haber sufrido experiencias inimaginables, en Francia y en otros lugares los niños reían, que aún tenían, como cita Winnicott al principio de su libro, esa capacidad de transformar en juego el más terrible de los desiertos. Esas flores rojas que aparecen casi al final del libro deben querernos decir eso. ¿Y la siguiente? Por eso termino esta lectura con un haiku de Kobayashi Isa, que dice: en este mundo, sobre el infierno,
viendo las flores. Y algunas fotos de algunos talleres que tuve con los niños, que también son eso, son esas flores. Sí, pásale, sí. ¿Esa es la última? Sí. Faltaban algunas, pero no importa. Bueno, eso es hasta ahora lo que les quería contar. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Me cuesta estar así frente y solo hablar yo y hablar y hablar. Me gusta mucho más cuando es conversaciones más participativas como en la mañana. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta o... ¿sí? O algo que comentar al respecto, o contar algo. Híjole, pues es súper conmovedor, Isa. Muchas gracias por compartir con nosotros. A mí me gustaría muchísimo preguntarte dos cosas. La primera es, ¿cuál ha sido la experiencia más recurrente con diferentes comunidades de infancias a las que les has presentado el libro? Es decir, frente a lo que tú esperabas cuando creaste el libro álbum, ¿cuál es la sorpresa más grande o las sorpresas más grandes de distintas recepciones a la que tú habías considerado en la lectura de diferentes grupos de infancias? Veo que tienes un montón de contextos distintos. Esa es una pregunta. Y la segunda, en tu proceso creativo, ¿qué lugar ocupa el silencio? Es decir, me interesa muchísimo que presentes el libro. Yo dije cuando te presenté que era un libro álbum. Me sorprende y me impacta y hasta me avergüenza la manera en la que, es decir, me avergüenzo yo de cómo lo presentas tan potente. Dices, es un libro silente, ¿no? Que es diferente que un libro álbum. Platícanos de cuál es la categoría del libro silente y cuál es el espacio del silencio, de lo negro, de todos estos espacios oscuros alrededor de tus imágenes y de tus personajes. Vale, creo que empiezo por esa última. Yo un poco he tratado así de comentar todas estas cosas armando un texto y está medio fragmentado y es un desastre, pero me servía de guía para luego poder profundizar en algunas cosas. Pero bueno, como comentaba, desde creo que siempre he estado muy rodeada por estos silencios poéticos. Mi madre era ilustradora también. Como anécdota voy a contar que ella me decía que cuando era muy chiquita, bueno, primero me ponen Isa por el poeta japonés, y cuando era muy chiquita ya me podía sentar. Mi mamá me decía que me dejaba así sentadita en el jardín y me quedaba así, tiesa, ¿no? Mirando. Y entonces las madres amigas le decían que debía tener un problema cognitivo o algo, porque no me movía. Era como... Mi mamá decía, no, es una niña reflexiva, silenciosa. Bueno, un poco eso es lo que ha continuado mi vida. No hay una intención deliberada por hacer un libro con silencios, pero sí de digamos, expresar a través de de algo muy emocional, de muy dentro, a través de las imágenes, que es como yo cuento las cosas. Y hay una desolación y un dolor en todas estas otras historias que yo he estado viviendo, que como decía, hay un abismo también que no me permite, ante ciertas cosas callo,
porque no hay palabras, ¿no? Estos espacios oscuros tienen que ver con eso y tienen que ver también un poco con lo que comentaba sobre dar el espacio a la no respuesta, al no entenderlo todo, al no saber, a la incertidumbre, a la pregunta que yo también me hago, porque no hay respuestas a veces para estas cosas, ¿no? Cuando empieza el proceso de edición ya, mucho después, hay un momento en que se me plantea desde la editorial la posibilidad de poner un texto. Y claro, para mí hubiera sido añadirle algo más a lo que yo ya consideraba que estaba terminado, era como, ¿no? Y fue un gran acierto al final, porque cuando lo pudimos contrastar, digamos, en todos estos talleres y encuentros, y era algo como fundamental para todo lo que se generaba luego, para todas estas conversaciones, o eso mismo que comentaba de la posibilidad de ser, o sea, no importa si no nos entendemos a nivel de idioma, no importa si tú hablas una lengua y otra, ¿no? Las imágenes nos comunican, nos hablan, y tiene mucho que ver también con esto, y creo que es también una decisión importante el que sean animales, sino personas, porque lo vuelve, no solamente lo ficciona, que es importante para digamos, acercar un tema así, sino que lo universaliza. Si yo hubiera puesto personas, probablemente habrían remitido a algún lugar en especial, a un pueblo, ¿no? a un país. En este caso no. Entonces, un niño de Siria y un niño en Japón se encuentran en estas imágenes, o sea, se identifican igual. Eso es bonito. ¿Qué más? Y la otra pregunta era ¿qué había sido como más sorprendente de las experiencias lectoras, o lo que no hubiera imaginado? Que en realidad no imaginaba nada. O sea, todo ha sido como una sorpresa maravillosa, ha sido un regalo todo lo que sucede con el libro. Uno hace las cosas, tiene su proyecto, trabajas y no sabes lo que va a pasar. O sea, tú entregas, yo entrego el libro, el PDF a la editorial, dentro de unos meses me escriben y me dicen ya está la maqueta, me la enseñan, y cuando viajo allá es recién cuando puedo ver la respuesta al libro. Y todas en todas las presentaciones, como decía, daba igual en qué escenario fuera, a qué edad tuvieran las personas, en todas lo que suscitaba era un punto de partida para hablar del tema, de la migración, que habría, o sea, infinidad de preguntas y tal, y luego eso, la curiosidad, ¿no? Porque no hay o sea, no es una historia contada que empieza acá y termina acá. Todos son como símbolos, enigmas, entonces rápidamente los niños empiezan a preguntar, o uno a veces empuja un poco y pregunta también, ¿no? Si hay chicos muy tímidos, pero eso fue una de las, o sea, de las primeras sorpresas, era la cantidad de preguntas que generaba, el interés, la curiosidad, sobre todo la curiosidad. Luego, ya como, o sea, por ejemplo, creo que lo conté en el otro taller, en un caso reciente en los talleres de Francia, el primer colegio al que voy era un colegio de chicos franceses, habían 50 niños en la clase, de 15, 16 años, o sea, adolescentes ya. Y la idea era que ellos presentaran sus trabajos y luego hacer unas presentaciones yo, y que los chicos
del centro de acogida vinieran a compartir el espacio de talleres. Entonces tuvieran un encuentro y hicieran los talleres juntos. Por los protocolos, esa posibilidad se suspendió 2 días antes en ese colegio, y entonces lo hicieron por videoconferencia. Decidieron hacer una videoconferencia. Los chicos que quisieran presentarse del centro de acogida iban a conversar con los chicos franceses, que les tenían, como quieren hacerles muchas preguntas. Entonces, estos niños cuentan sus historias de viajes, ¿no? Y los chicos franceses les empiezan a hacer muchas preguntas. ¿Qué es lo que más te impactó cuando llegaste? ¿Cuánto tiempo te has tardado no sé qué? ¿Qué te parece sí? Bueno, etc. Y cuando tocó el turno de preguntar a los niños del centro, a los niños franceses, la primera pregunta que hizo uno de ellos fue: ¿alguno de ustedes ha conocido alguna vez a alguien como nosotros? Y de los 50 niños, ninguno había conocido a un chico migrante. Entonces, en ese momento, que es además el primer lugar al que voy, uno siente que realmente está sucediendo ahí algo importante. O sea, es ese primer encuentro, es ese primer diálogo, y luego esta manera de relacionarse que ya no, o sea, comienzan ellos a derribar ciertos muros. Entonces ya no es el chico que ven en las noticias, ya no es el drama que ven en la tele, ya no es el miedo a que te quiten no sé qué, sino de pronto es un chico que tiene una experiencia probablemente dura, pero que también comparte cosas contigo, y entonces tiene una edad parecida, le gustan los mismos deportes, te cuenta que lo que más le sorprendió es cuando llegó fueron los autobuses, y entonces se ríen y luego empiezan a hacer el taller y coinciden en un montón de cosas, y de pronto es alguien cercano. Y eso era importante porque luego estos niños iban a entrar en estos colegios. Entonces, nada, era como muy esa sensación de que estaba sucediendo algo, ¿no? Ay, gracias. Eso, y bueno, como luego ya en lugares más bien de lugares de acogida, con personas que habían sufrido estos viajes migratorios, la posibilidad a partir del libro de poner ciertas palabras a algo que había estado muy silenciado mucho tiempo, ¿no? Que de pronto una niña veía una imagen y decía: esto le pasó a mi mamá. Y esa niña no había hablado del tema hasta ese momento. Entonces, salía, ¿no? Me contaron esto, no lo hice, no lo viví yo. Una chica que había trabajado también en un centro de acogida con mujeres mayores, y una de ellas se fijó en el libro estaba ahí. Entonces empezó a señalar las imágenes, las otras hicieron un poco lo mismo, y la persona que estaba encargada del lugar se dio cuenta rápidamente de que había curiosidad por las imágenes. Entonces solo tenían un libro, hizo imprimir un par de imágenes en grande y empezaron a contar historias alrededor de las cosas que veían. Entonces ella me cuenta después que fue tan emocionante porque cada una después quiso para sí las imágenes y tuvo que imprimir varias, y luego cada una contaba sus historias a través del libro. Empezaron a hablar, y dice que eran mujeres que no hablaban, o sea, que no habían podido hablar hasta el momento, y de pronto habían voces, ¿no? Y que era un lugar, en realidad, o sea, ellos pasaban en este sitio como temporadas, y luego les pidieron comprar el libro para cada una. En el mismo centro les dio un libro a cada una, y les contaban que llevaban el libro en el bolso para las personas que estaban en la calle aún y
compartirlo con estas personas. Entonces, bueno, este tipo como de anécdotas, son como, imagínate, o sea, ¿no? Y todo lo que sucedió a partir cuando yo regreso y empieza la pandemia, esta obra que estamos viendo, por ejemplo, me la mandan un día por mail y me dicen, mira lo que hemos hecho, ¿no? Estamos en el Colegio Salesianos, esto fue en Galicia, creo. Y habían estado trabajando durante un mes y medio esta obra de teatro a partir del libro. Y yo no sabía, y de pronto me llega esto, está además colgada en YouTube y tal. Y me dice, es un mes y medio, me dice la profesora, en que los niños han estado conociendo gente que ha venido de otros sitios, preguntándose, investigando, leyendo, poniéndose en ese lugar. O sea, hay un trabajo como de empatía muy grande, ¿no? Que sirve de punto de partida para estas cosas, creo. Sí. Eso. Me han dicho que quedaban ya 2 minutos. ¿Tengo que terminar? Sí. Gracias. Hola de nuevo. Oye, te quería preguntar, estuvimos con Katia comentando ahorita, que nos recordó muchísimo el libro del Pato y la muerte de Wolf Ehrlich. Entonces queríamos saber si hay como alguna relación entre tu muerte y su muerte de él, ¿no? Básicamente. Y también como me quedé pensando en este concepto de la muerte, ¿no? Que tenemos como en particular también aquí en México, ¿no? O sea, no sé en Perú cómo se viva como este proceso de duelo y demás. Y me gustaría, si tú sabes, como acá en México pues de alguna manera también es una fiesta la vida, ¿no? Entonces, como cuál es esta idea de muerte que tú quisiste meter aquí como compañera de viaje, literal. Igual que en Pato y la muerte. Sí, en Perú no, en Perú la muerte es, o sea, se intenta esconder, ¿no? Como en muchos países de Occidente, es como no queremos ni verla, ¿no? Todo lo que está alrededor de la muerte es dramático, es triste. Cuando hice este personaje, a mí Elbrook me encanta, siempre me ha encantado, así soy fan. Pero cuando hice este personaje, en realidad no hubo una como, por lo menos muy conscientemente, la conexión con la muerte de Elbrook, pero sí con esta necesidad de hacer una muerte representada como una muerte frágil, que no asustara, ¿no? Que no era la muerte de la que estaban huyendo estas personas, sino era una muerte efectivamente que acompañaba, que casi era como una compañera de viaje más o menos igual de frágil que ellos, ¿no? Esa era un poco la intención, y es una muerte que puede como, digamos, abrir muchas interpretaciones también al ser justamente así. Para algunos es también el olvido o los recuerdos. Yo siempre, ya es una cuestión más personal, he sentido que la muerte es nuestra compañera de viaje siempre, es una presencia que está ahí. En el caso de estos viajes es una presencia constante, es el riesgo, el peligro, pero también al final cuando hay uno de los personajes que muere, y que en realidad son varios, pero solo se representa ahí con el conejito, pero bueno, si se fijan hay varios animales que faltan también. Es una muerte que acoge y acompaña y se queda, ¿no? Bueno, por ahí un poquito, sí. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas o...
Nada más darte las gracias por esta charla, ¿no? del día de hoy, por el taller de mediación que hiciste hoy y pues esperar mañana al taller que vas a dar para jóvenes y agradecerte muchísimo de parte de la Coordinación de Difusión Cultural, de la Dirección de Literatura y Fomentar la Lectura y por supuesto de la Cátedra José Emilio Pacheco, el habernos acompañado en este primer encuentro de literatura y cultura chicana. Muchísimas gracias, Isa, y gracias a todos por acompañarnos. A todos por acompañarme y por la invitación. Muchísimas gracias.